Pero como se trata de Elon Musk, que ha demostrado en repetidas ocasiones ser un tipo muy inteligente y con una gran intuición para los negocios, no me atrevo a criticar tan duramente porque creo que la moneda está en el aire y creo que puede tener éxito. Tirar a la basura una marca que tenía tanto valor como la marca Twitter. Entiendo que fue un movimiento de marketing muy al estilo de Elon Musk, ¿no? Este tipo de stunts que hace Elon Musk de pronto para generar mucha visibilidad para sus proyectos. Pero se cargó una marca que tenía un valor. Creo que la plataforma necesitaba evolucionar y en realidad ya venía evolucionando, ¿no? Lo que él sí prometió desde el principio, y creo que es algo que ha cumplido, es esa evolución que requiere la plataforma, la vamos a acelerar, la vamos a hacer mucho, y creo que en eso es verdad que lo ha logrado. Todavía no llega la inteligencia artificial generativa en particular a donde mucha gente quiere que llegue, pero lo que queda claro es que va a llegar ahí. Claro, hay cosas que tardarán 6 meses, hay cosas que tal vez tardarán 2 o 5 años en llegar. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, estamos en semanas intensas de actividad de Marketing for E-Commerce. Este jueves celebramos en Pontevedra el eventazo E-Commerce Day, para el que reunimos en el auditorio del Pazo da Cultura, un sitio estupendo, a perfiles top de marcas como Pull&Bear, Fnac, Freshly Cosmetics, P. de Paola, Roberto Berino. No perdono tu ausencia si estás a menos de 4 horas a la redonda de Pontevedra. Te dejo enlace en las notas. En paralelo estamos preparando con el máximo mimo la gala final de los E-Commerce Awards. Para este año hemos planteado ya no solo la gala, sino toda una mañana de contenidos, además de la entrega de premios, para liar a los finalistas de las 4 categorías o de varias de las categorías, para así aprender de ellos y entender qué es lo que hace de sus proyectos los mejores de España en su especialidad. Será el 4 de octubre, viernes, en las instalaciones del ICEX en Madrid. Te dejo también enlace en las notas. Este lunes 16 de septiembre es feriado en México, es festivo, celebran el Día de la Independencia. Nuestro homenaje a esto va a ser traer al podcast a un mexicano de pro, aunque afincado hace ya algunos años en Europa y hace menos en España, Carlos Cantú. Carlos Cantú, ahora centrado en el mundo agencia con Chief y Credo, fue durante 8 años director de marketing de Twitter, cuando aún era Twitter. Primero para LATAM y después para EMEA, Europa, Oriente Medio y África, ya desde Irlanda. Después saltó a Málaga, mejoró su vida para liderar la globalización, el rebranding y la reciente transformación de la startup Freepik para este entorno de la inteligencia artificial. Así que vamos a conversar con él para ver qué aprendió de marketing, que algo habrá rascado en esas 2 gigantes compañías. ¿Cuál será su visión sobre la evolución de la inteligencia artificial generativa que tanto ha tocado en esta última etapa en Freepik? ¿Será más de Twitter o de su nuevo nombre X? Vamos a verlo. Pero antes... Lo nuestro siempre va de ayudarte a saber lo máximo posible de digital para que puedas aplicarlo en tus proyectos. Con el inicio del nuevo curso, tenemos 2 propuestas de curso en las que hemos puesto todo nuestro cariño con la Marketing for E-Commerce Academy. Son el curso de E-Commerce Specialist y el curso de Inteligencia Artificial aplicada a negocios digitales. Ambos son cursos muy breves, intensos, de menos de 2 meses, en remoto pero en tiempo real, con los mejores profesores del sector en cada tema. El precio de cada uno es 1.800 euros, pero si mencionas el código podcast, te haremos un descuento especial del 25%, es decir, quedan 1.300, y es bonificable con los créditos de Fundae si lo haces a través de la empresa. Echa un vistazo en m4c.academy y te dejo los enlaces concretos de esos cursazos en las notas. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Bueno. Carlos Cantú, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rubén? Gracias por la invitación. Carlos, un placer poder charlar contigo. Yo llevo siguiéndote más de lejos cuando estabas en la parte de CMO de Twitter en España, pero ya cuando empezaste en Freepik ya tuvimos ahí un par de interacciones, sobre todo ya antes, ¿no? Alguna experiencia de conoceros bien, pero después cuando fue la compra de Magnific y tal.
Pero bueno, por conocerte un poco más en detalle, ¿no? ¿Cómo entraste tú en este mundo del marketing? ¿De dónde eres? Que creo que muy de Málaga no vienes siendo. No, ¿Qué te motivó a seguir este camino? sí, pues ha sido un camino largo. Soy originalmente de México y yo empecé mi carrera en México, publicidad. México alrededor. Sí, de la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Siempre viví en la Ciudad de México hasta hace 10 años, que fue cuando empezó mi experiencia como expatriado, como inmigrante. Pero bueno, empecé mi carrera en agencias de publicidad como creativo, redactor de origen, después director creativo por muchos años en diferentes agencias. Agencias normalmente de estas globales que tienen oficinas en todo el mundo. Todas las agencias en las que trabajé tienen oficinas en España, por ejemplo. Y con todo tipo de marcas, de distintas industrias, marcas locales, marcas internacionales. Y pues la verdad que disfruté mucho mi experiencia como director creativo y la última agencia en la que estuve se llama Chail, que es esta agencia del grupo Samsung, muy potente, por cierto, en España. Y entonces pues yo tenía a mi cargo el departamento creativo y teníamos a nuestro cargo toda la comunicación y la publicidad de Samsung en México. Entré justo en un momento en el que había la ambición de que la agencia que solo daba servicio a Samsung, más como una especie de in-house dentro de Samsung, se convirtiera en una unidad de negocio independiente y buscar nuevos clientes, y eso hicimos. Y la verdad que nos fue muy bien, creció mucho la agencia. Siempre es más fácil abrir una agencia cuando ya tienes un cliente ancla como Samsung, ¿no? Que además es un cliente que requiere distintas disciplinas. Entonces tú ya tienes un equipo montado que hace digital, que hace shopper, que hace publicidad digital y tradicional. Entonces es e-commerce. Entonces pues ya esa es una oferta muy interesante para salir al mercado después de buscar otros clientes. Hice eso por 4 años en Chail. Y me buscaron de Twitter. Estaban en aquel entonces querían abrir una oficina en México, y entonces me dijeron que si me interesaba. La verdad es que yo en ese momento ya era muy tuitero, me gustaba muchísimo Twitter como usuario, entonces me pareció muy interesante, y en ese momento todo mundo, mucha gente en la industria del publicitaria estaba interesado en conocer las redes sociales y cómo poder aprovechar las redes sociales para las marcas. Entonces me entusiasmó mucho la propuesta y me uní a Twitter. De hecho, me tocó ser el primer empleado de Twitter en México, que fue una experiencia bonita. Y ahí fue cuando cambié y empecé mi andar en el mundo del marketing y del marketing digital en particular. Vale, antes de meternos en la fase Twitter, curiosamente esto que contabas me tocó muy de cerca porque hace poco estuve en México y estuve precisamente hablando con una gran amiga que antes estaba conmigo en Elogia y que ahora justo está en Chail en México, y me contaba que aunque es de Samsung, no trabaja para Samsung porque justo está en esa parte que trabaja para esos otros grandes clientes además, ¿no? Así que si ese trabajo que creaste en su momento sigue dando sus frutos, así que enhorabuena por ello. En esa etapa, cotillando tu LinkedIn, oye, estuviste en reconocimientos en plan que llegaste a ganar premios de los Cannes y los Effie Awards, estos que a mí me suenan un poco más de lejos porque vengo más de la parte digital pura, ¿no? Pero entiendo que tienen como mucho reconocimiento a nivel sector, ¿no? ¿Cómo fue un poco esta experiencia? ¿Eran de esos premios que se hacen, de las campañas que se hacen para los premios, o campañas de verdad que además fueron premiadas? Sí, es una muy buena pregunta. Creo que primero vale la pena diferenciar los Effie de los premios creativos, porque Cannes, que es tal vez el premio más reconocido a nivel creativo, lo que premia, aunque ahora tienen categorías que hablan ya de la efectividad de las campañas, que me parece muy bien, pero en la mayoría de las... ¿Perdona? Que su core, ¿no? Su foco. Sí, exacto. Principal. Su core está en la parte creativa, innovación, y no necesariamente si una campaña funciona o no. Aunque sí hay una correlación, que cuando hay campañas que son reconocidas creativamente, tienen más probabilidad de que sean efectivas, ¿no? Pero pues es una correlación, no es directa. Mientras que los premios Effie, ahí lo que premian es la efectividad de las campañas, los resultados y la forma de... Me ha tocado ser jurado en los premios Effie en México y en Europa, y es muy interesante la manera en la que tú analizas cada campaña, porque te tienen que enviar resultados, te envían el brief, te envían el presupuesto que invirtieron, de modo que tú puedas analizar realmente si esos resultados son destacados
en base a los recursos que tenían y la idea que tuvieron. Entonces, yo creo que ambos son interesantes. A mí, yo valoro igual ambos y para mí los dos son una buena señal de que estás haciendo un buen trabajo. Pero es eso al final. No es que solo te dice que bueno, pues estás haciendo algo que la industria reconoce. Ahora, la industria de los premios es una industria en sí misma. Yo creo que es una invención de los publicistas para encontrar una forma de hacerse publicidad, ¿sabes? Ese es el sistema que crearon los publicistas para hacer publicidad en torno a las agencias y en torno a los perfiles creativos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Cannes no solo es un premio, es un festival donde acaba de ser hace un mes el Festival de Cannes y siempre llegan pues cosas muy interesantes de las pláticas que se dan ahí. También el tipo de piezas que premian los jurados, pues al final estos jurados están conformados por los principales creativos a nivel mundial. Y de alguna manera tienen cierto criterio. Hay un presidente del jurado que dice, oigan, este año vamos a intentar premiar estos con este criterio. Y al final lo que marcan es como una tendencia o por lo menos un mensaje hacia dónde creen estos jurados que debería de ir la industria, ¿no? Este año, por ejemplo, en los últimos años, las marcas se habían inclinado mucho, por lo menos en el mundo de los premios, hacia proyectos de propósito, ¿no? De hacer un bien en el mundo, de que a veces se alejaban un poco de los productos, de los servicios que venden. Y este año vimos que muchas de estas campañas premiadas se centran más en el producto y en el beneficio cotidiano que le ofrecen a la gente. También hubo como un regreso del humor, que es algo que se había abandonado y que a mí es algo que me gusta mucho dentro de la publicidad. Creo que el humor es un vehículo muy poderoso para conectar entre una marca y su audiencia. Entonces, todos los años hay esto. Y bueno, si alguien tiene la oportunidad de ir a Cannes, se los recomiendo enormemente, porque si regresas inspirado, conectas con mucha gente, conoces gente de todo el mundo que hace lo mismo que tú, ves muchísimo trabajo, muchísimas campañas, e igual de valioso si tienen la oportunidad de ser parte del jurado de los EFI en España o también es una gran experiencia. Y lo bonito de ser jurado en los EFI es que el jurado es mucho más diverso. Hay gente que viene de las marcas, hay gente que viene de perfiles creativos, de perfiles estratégicos, hay gente que viene más de la parte de los medios, y cada uno aporta su visión. Entonces, cuando estás teniendo una discusión, es una discusión muy rica ahí. Claro, ok. Hablabas del poder del humor y eso nos devuelve un poco a Twitter, ¿no? Que sobre todo en aquel momento Twitter era mucho humor, después sí que se fue como, oye, centrando más a veces en lo complejo de la crítica y la gestión de las respuestas y toda esta parte. Entraste en México como director de estrategia de marca Twitter en español, ¿no? ¿Qué papel te deja? Porque al final, al ser una marca tan internacional, ¿qué margen de maniobra tenías, no? ¿Cuál era tu papel? ¿Qué podías hacer tú a nivel de marketing de Twitter? Sí, es que cuando yo entré a Twitter en esta posición que mencionas de estrategia de marca, mi trabajo no era con la marca Twitter. Mi trabajo yo iba con los anunciantes y con las agencias en Latinoamérica y les ayudaba cómo usar la plataforma para generar campañas, Era el papel en aquel momento de lo que ahora puede entenderse que está haciendo TikTok, de enseñarle a las marcas a cómo hacer publicidad en TikTok, ¿no? Cómo a las marcas les ayudo a entender qué pueden hacer aquí de campañas, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y era muy interesante porque pues estamos hablando de hace 10 años, cuando... Sí. Etapa pre-Elon Musk, para si alguien... Sí, bueno, claro, por supuesto. Pero muchas marcas querían estar en Twitter. Para mí es un poco, perdón, porque no es una comparación muy justa, pero un poco lo que pasa hoy con la inteligencia artificial, de que muchas marcas quieren hacer cosas de inteligencia artificial, pero no saben por dónde empezar ni qué hacer. Pero digamos que no piensan en inteligencia artificial como una herramienta, que es como creo yo que deberíamos de pensarlo, sino más como una estrategia. Es como, oye, pues agencia, por favor, háganme algo con inteligencia artificial. Y en ese momento pasaba eso con Twitter un poco. Muchas marcas que querían hacer cosas en Twitter, pero sin saber por qué o para qué. Solo querían estar ahí. Entonces, ese era nuestro trabajo, era decirle, mira, pues está bien estar en Twitter, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu marca? ¿Cuál es tu posicionamiento? ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? ¿Cuál es tu estrategia?
y luego vemos qué rol puede jugar Twitter, ¿no? Que creo que es lo que pasa hoy con la inteligencia artificial. Bueno, veamos, claro que la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas, pero no es una estrategia en sí misma, es una herramienta que te sirve para alcanzar tus objetivos en base a tu estrategia y tus ambiciones de negocio, ¿no? Pero eso fue, y después ya cuando me vine a Europa, entonces sí mi trabajo era marketing para la marca Twitter. ¿Por qué te mandaron para Europa? Porque ahí fue en principio a Dublín, por lo que veo. Sí, bueno, ¿Qué pasó ahí? sí, pues no sé, yo llevaba 3 años en Twitter y creo que fue como una oportunidad que surgió. Necesitaban un director de marketing para Twitter en Europa y el equipo de estrategia de marca tenía la ventaja de que íbamos por muchos países, hablando con muchos anunciantes, con muchas agencias, entonces entendíamos muy bien cómo conectar con anunciantes y con agencias. Entonces era un paso natural. Oye, pues si estuviste en estrategia de marca, ahora vente a hacer marketing para Twitter, porque el marketing que hacíamos en Twitter no estaba enfocado en atraer nuevos usuarios, estaba más enfocado en atraer anunciantes y a sus agencias para que usaran Twitter, porque pues ese es el modelo de monetización, por lo menos original de Twitter, ¿no? Publicidad. Entonces, pero claro, fue un reto grande porque yo nunca había estado en Europa. Te contesto, me preguntabas por Dublín. Dublín es un centro para las compañías tecnológicas en Europa, porque Irlanda les ofrece muchos beneficios fiscales, entonces muchas de estas compañías, Meta, Google, Microsoft, tienen sus headquarters europeos, le llaman EMEA, Europa, Medio Oriente y África, en Dublín. Entonces por eso me fui a Dublín, justo era el director de marketing para Twitter EMEA, y ahí estaba él. Y el trabajo era ese, convencer a las marcas y a las agencias de que Twitter tendría que ser parte de su estrategia en sus campañas, en sus planes de marketing, en sus proyectos de promoción. Y dejaste Twitter en agosto 2022. Ya me pierdo en fechas. ¿Esto fue cuando lo compró Elon Musk o te fuiste antes? Es que fue ahí casi. En agosto 2022 estaba en juicio Elon Musk porque se había arrepentido de comprar Twitter. Es verdad. Igual ofrecí demasiado dinero. A ver si puedo sacarme del acuerdo. Sí, Y no lo dejaron. Pues claro, lo que pasa es que él hizo una oferta y a los pocos días el mercado tecnológico se colapsó y se dio cuenta que me parece que pudo haberlo comprado tal vez por más dinero. O por lo menos eso parece desde fuera. No tengo información, la verdad. Pero bueno, estaba este juicio y todavía no se sabía si lo iba a comprar o no. Lo acabó comprando en octubre. Entonces yo salí en agosto, un par de meses antes. ¿Y fue un mejor salgo de aquí, madre mía, lo que viene, o no tuvo nada que ver? No puedo decir que no tuvo nada que ver, porque claro que cuando Algo trabajas siempre en Twitter, afecta, ¿no? claro, porque sí, pero se dieron como muchos, pues sucedieron muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? La más importante es que una compañía tecnológica española, malagueña, me buscó y me ofreció algo que me hacía mucha ilusión, CMO de una compañía que aunque es española de origen, pero que tiene un alcance global. FreePic tiene usuarios de más de 100 países distintos. Es una marca que me gustaba, es una marca que dirigida a generadores de contenido, diseñadores, que es un target que a mí me parece muy interesante, que siempre gira en torno a la creatividad, que es algo en lo que yo creo totalmente, y era un buen reto porque era un reto de crecer el negocio y crear una marca o fortalecer una marca incipiente que se estaba creando. Al mismo tiempo, pues estaba sucediendo esto en Twitter, que también generaba cierta incertidumbre en Twitter. Yo ya llevaba 8 años trabajando allá. Y tal vez el tercer elemento es, pues, FreePic está en Málaga, en España, y mi familia llevaba 5 años en Dublín, un lugar donde vivimos muy contentos, pero el clima ya estaba afectando a algunos miembros de la familia. Entonces, todo se conjuntó, digamos. Ok, ahora nos metemos entonces en la fase FreePic, pero por cerrar el capítulo Twitter, con la libertad y el conocimiento que tenías y el tiempo que ha pasado, visto en perspectiva, ¿cómo has visto lo que ha pasado con Twitter desde la entrada de Elon Musk, ¿no? Porque al final tú estabas 8 años ahí con cargos de mucha responsabilidad. Entiendo que obviamente habrás seguido qué ha pasado y tendrás como tu opinión de esta evolución de Twitter, el cambio de marca hacia X y todos los movimientos que ha hecho. Sí, si no se tratara de Elon Musk, sería mucho más crítico con las cosas que he visto que han sucedido en Twitter. Pero como se trata de Elon Musk, que ha demostrado en repetidas ocasiones
ser un tipo muy inteligente y con una gran intuición para los negocios. No me atrevo a criticar tan duramente porque creo que la moneda está en el aire y creo que puede tener éxito. Sí, las dos cosas que puedo decir, o tres cosas incluso. La primera es que identificó muy bien cuál era el problema de Twitter, que es el problema de los bots y de la manipulación que sucede, que muchos usuarios intentan hacer de la plataforma. También dijo que lo iba a resolver muy rápido y muy fácil y no lo ha logrado resolver todavía. Ya. El problema es tal vez más serio o más difícil de resolver de lo que él pensó. Lo segundo es que sí creo que al equipo que estaba en Twitter en ese momento los debió haber tratado con un poco más de respeto. Tomar las decisiones que tenía que tomar y reducir la plantilla como lo hizo me parece que era inevitable porque como decíamos, pues se estaba colapsando la industria tecnológica y no sucedió solo en Twitter, sucedió en muchas otras compañías, pero la forma en que lo hizo, a mí la verdad me parece de poco respeto hacia las personas, ¿no? Que una cosa es el negocio y otra cosa es tratar a la gente con respeto. Y la tercera es, yo no puedo entender que haya decidido tirar a la basura una marca que tenía tanto valor como la marca Twitter. Entiendo que fue un movimiento de marketing muy al estilo de Elon Musk, ¿no? Este tipo de stunts que hace Elon Musk de pronto para generar mucha visibilidad para sus proyectos. Pero se cargó una marca que tenía un valor. Cuando nosotros hacíamos un evento, la gente se acercaba siempre porque querían una playera, porque querían un sticker, porque valoraban el pajarito. Tuitear se convirtió en un verbo, se convirtió en parte de la cultura. Y eso sí, a mí me cuesta mucho trabajo entender que eso haya sido algo inteligente. Nuevamente, pero es Elon Musk, entonces bueno, voy a darle el beneficio de la duda y ya lo iremos viendo con el tiempo. Porque sí que a nivel marketing a mí me pasó lo mismo, coincido mucho en las dos cosas, tanto en que parece una locura, es decir, que si no fuese él, sin duda no sería lógico el matar la marca para convertirlo en el estándar, ¿no? Al final, ¿qué hizo? En vez de tuitear va a ser postear, wow, qué original, en vez de retuitear, repostear, ¿no? Es decir, bajó el nivel a unificar el lenguaje a lo que todo el mundo sabe en el resto de redes sociales, cuando era él el que tenía la marca con la ventaja, ¿no? El que tenía la suerte de que todos los usuarios se adaptaban en su canal a usarlo con su verbo, con su nombre, con su palabra, ¿no? Tenía una marca con mucho peso. Pero claro, también coincido en que si hay alguien que pueda hacerlo es él, ¿no? Porque al final tiene tanto peso de marca Elon a la hora de comunicar que si fuese cualquier otra marca la que tuviera que hacer un rebranding así, me voy al caso de esta aplicación, Dios, ya no me acuerdo ni el nombre. Hubo un tiempo en el que Foursquare lanzó una segunda aplicación, ya en una etapa que estaba de bajada, como para rebrandearse y convertirlo en acumular reviews. Nadie entendió aquel movimiento. Y al final dividió la marca y perdieron los dos, ¿no? Tanto la vieja como la nueva, porque no tenía el peso comunicativo que al final tenía el propio Twitter en sí mismo y Elon Musk, que genera tanta pasión todo lo que hace, que al final ¿qué consiguió? Que se hablase tanto del cambio que no hay nadie que no sea consciente de que Twitter ha cambiado de nombre, ¿no? Es decir, que todos al final respondemos. Sí, es verdad. Entonces, pues coincido mucho contigo, ¿no? En plan de que es un tío tan brillante, tan extremo en las cosas que hace, que a lo mejor en 5 años lo veremos como suerte que tuvo Twitter, que vino Elon y lo salvó y lo convirtió en X, la gran super app, que sabe Dios que será lo que haga, ¿no? Yo creo que sí es cierto que tiende a sobreprometer mucho, pero si conoces al personaje, lo ha hecho siempre, ¿no? Es decir, que él empezó a hablar de que iba a tener un coche autónomo hace 15 años, exagerando, ¿no? Y en 2 años lo tendremos. Nunca lo tuvo. Y ahí sigue prometiendo, pero por el camino va consiguiendo llegar a límites que arrastran a todas las industrias en las que se mete muy por delante de lo que estaban, ¿no? Sea navegación espacial, sea los coches eléctricos o meta donde se meta, ¿no? Entonces hay que ver un poco. Sí, exacto. Entonces, bueno, le damos el beneficio de la duda, ¿no? Que ojo, yo lo que sí que me parece sorprendente es que el no mató al pajarito, esto hay que defenderlo. La X es un pajarito también, escusimizado, pero la parte gorda es el cuerpo y las alitas son la otra mitad. Recordémoslo. El pájaro sigue vivo, casi le queda poco. Que por cierto, ese pájaro se llama Larry. Se llama Larry y es porque uno de los fundadores es Larry Bird. Exactamente, es muy fanático del baloncesto y entonces de ahí viene Larry Bird,
justamente un jugador de baloncesto de los Celtics de Boston, si no me equivoco, de los 80s, ¿no? Qué bueno, no sabía esa historia. Ostras. Por acabar con esto, más cosas que en la parte de ex, antiguamente conocido como Twitter, que te hayan dolido, que hayas sentido como locura, porque al final han pasado ya muchas cosas, ¿no? Lo de el Twitter Blue, lo de la estrellita, perdón, Sí. el check azul, ¿no? El permitir el porno, que no, que últimamente también lo ha abierto y ahora está provocando que en las respuestas da miedo a veces abrir las respuestas porque ya nunca sabes qué vas a encontrarte, ¿no? Es decir, ¿cómo ves a dónde crees que irá Twitter? Sí creo que la plataforma necesitaba evolucionar y en realidad ya venía evolucionando, ¿no? Lo que él sí prometió desde el principio y creo que es algo que ha cumplido es esa evolución que requiere la plataforma, la vamos a acelerar, la vamos a hacer mucho. Y creo que en eso es verdad que él lo ha logrado y era importante para la plataforma. Pero bueno, estas plataformas no dejan de evolucionar todos los días. Y eso me parece bien. Yo en realidad lo uso tanto como, bueno, casi tanto como lo usaba antes, pero antes trabajaba ahí, ¿no? Pero para mí sigue siendo tan interesante como lo era antes. Especialmente cuando hay grupos de interés, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, pues ahí es donde sucede todo, ahí es donde se comparten los papers, ahí es donde primero se saben las noticias, ahí es donde se suceden las discusiones, lo mismo que pasaba con Bitcoin en su momento, y está pasando con robótica, con Web3, con este tipo de, y estoy dando ejemplos solo de tecnología, pero lo mismo pasan en muchos, sostenibilidad, estos grupos de interés donde no conoces a la persona ni te interesa conocer la persona, pero tienes un interés en común, en Twitter sucede muy bien. Ahora, lo que sí creo es que para Twitter o X era importante mantenerse neutral. Y era algo que tuvo críticas, hay gente que lo creía o no, pero por lo menos en mi experiencia, siempre vi un interés por mantenerse neutral. Y ahora, pues, X representa a Elon Musk. Y Elon Musk no es neutral, él le gusta mucho dar su opinión. Posicionarse. Exacto, posicionarse. Y creo que a mí eso me parece que es peligroso. Pero bueno, hay otras cosas que está haciendo muy bien. Yo lo uso todos los días. A mí me sigue siendo igual de relevante que siempre. Y lo que siempre decía yo cuando trabajaba en Twitter y alguien decía que su timeline se había vuelto, que no le gustaba su timeline, pues es tu timeline y tú siempre puedes modificarlo y tú siempre puedes dejar de seguir a gente o bloquear temas que no te gustan y usar el X, antes Twitter, para ver el tipo de información, el tipo de contenido que a ti te es relevante. Y eso sigue siendo cierto y sigue siendo muy valioso de la plataforma. Sí, hay cosas que está haciendo. Es decir, que se nota que donde entra este hombre rompen cosas y pasan cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de Grok, ¿no? Es decir, que al final es una red social que ahora mismo tiene una inteligencia artificial ahí integrada, ¿no? Está claro que esa obsesión o esa presión que mete para empujar al pago aquí puede costarnos más, ¿no? Es decir, en una cultura como la latina, muy poco acostumbrada al pago por red social, que igual en Estados Unidos entre mejor, porque va limitando cada vez más el uso gratuito, ¿no? Que ahora mismo, que si te quita hasta la analítica, ¿no? Que ya no la tienes si no es pagando, es duro, ¿no? Pero la promesa de concepto que él tiene de estar haciendo ese concepto de super app, de meter pagos dentro de la aplicación, es interesante como plan. Ahora simplemente sí que sin duda habrá que ver la ejecución y si la comunidad lo sigue, porque al final también es el gran riesgo de ese tipo de plataformas, ¿no? Que depende de que los usuarios se mantengan y no de repente digan, pues mira, muy bonito y lo más, pero TikTok me ha convencido y te abandono por esta otra, ¿no? Sí, es verdad. Es una industria muy competida y que evoluciona todos los días y que evoluciona la industria y evolucionamos nosotros los usuarios, ¿no? Entonces, pero es muy apasionante y muy interesante. Es una industria que evoluciona y esto se notó mucho, que vale, muy bien, aparece FreePic en tu vida, te dice vente a Málaga, Carlos, que aquí tu familia va a estar mucho más soleada, tranquila y contenta, sin duda eso se consiguió. Te vas en agosto, pleno verano, estupendo, 2022, y a un stock de fotos, por simplificarlo mucho, y en noviembre de 2022 aparece OpenAI lanzando ChatGPT y son meses en los que de repente FreePic casi que cambia de concepto, ¿no? Deja de ser lo que era, ser otra cosa. Cuéntanos, oye, ¿cuál era el plan cuando llegaste y cómo fue todo este movimiento? Porque tuvo que ser también muy intenso. Sí, pues
Creo que lo describes muy bien, muy parecido, ¿no? La forma en la que lo describes. Cuando yo llegué, el proyecto más importante que teníamos enfrente, como desde la perspectiva del marketing, era un rebranding de Freepik, ¿no? Había una ambición de llevarla a otros mercados con más presencia, ¿no? Aunque ya estaba presente, pero por ejemplo, Estados Unidos era un mercado en el que nos queríamos enfocar mucho y sabíamos que para entrar al mercado de Estados Unidos era importante hacer una nueva identidad de marca, crear una nueva identidad de marca. Entonces, ¿Eso es cambiar nombre o cambiar logo? Pues por lo menos cuestionarnos todo. Eso de tener la palabra gratis en el nombre tiene sentido y cosas así, ¿no? Exacto, justo, tal cual. Y bueno, esa es una discusión que tuvimos muy largamente. Al final decidimos... Me imagino a Carlos aterrizando en Málaga diciendo, he llegado, vamos a quitarlo de gratis y lo de fotos. Sí, no. Bueno, creo que lo primero que hicimos fue entender muy bien, porque antes de tomar una decisión así o de proponer una decisión así, porque al final no es una decisión que toma el CMO, ¿no? Es una decisión el comité ejecutivo al final, pero pues pasamos mucho tiempo, trabajamos con una agencia de Estados Unidos, una agencia pequeña, pero muy buena en temas de branding, y se llaman Partners Inc., ¿no? Tus socios en el crimen, y están en San Francisco porque, como te decía, la ambición era entrar en el mercado de Estados Unidos y queríamos una agencia que entendiera ese mercado y que lo conociera. Pero pasamos mucho tiempo hablando, que para mí fue muy útil porque era el inicio de mi etapa en Freepik, pero hablando con todo el comité ejecutivo, hablando con usuarios, hablando con empleados, conociendo la competencia, para hacer un análisis a profundidad. Y luego llegar con una recomendación, pero basada también en lo que nos decía el comité ejecutivo, el CEO, los fundadores, los empleados mismos, los usuarios. Y al final se decidió cambiar prácticamente todo menos el nombre. Sí. En contra de tu voluntad, di ahí. No. Creo que todos estábamos convencidos. Yo lo digo de broma, pero sí. Hay veces que aunque lo racionalices y digas, esto significa mal escrito, foto gratis, ¿no? Sí. Pues muchas veces pasa que se acaban perdiendo el significado, ¿no? Es decir, que yo hace tiempo que no habría pensado que Freepik significa foto gratis. Se queda como letras que componen un nombre y es como Zara, no me significa nada, simplemente el nombre de esa empresa, ¿no? Es decir, claro, le dotas de significado al nombre, ¿sabes? Que es el trabajo de marketing. Ahora, cuando entras a un mercado nuevo, que además es un mercado de habla inglesa, pues que es como, esto es... Entonces, pero fíjate que cuando estamos en este proceso descubrimos algo muy interesante, y es uno de nuestros principales usuarios son los freelancers. Qué bueno. Y los freelancers no hacen el trabajo gratis, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que free tiene este otro significado, que es el significado de libertad. Libre. Exacto. Pero bueno, regresando al tema, pues hicimos un rebranding, creo que quedó muy bien, los resultados por lo menos así lo indican, que creció alrededor de 50% el conocimiento de marca en Estados Unidos en 12 meses, no solo por el rebranding, pero por otras muchas acciones que hicimos en marketing y que hicieron en Freepik en muchas áreas. Pero bueno, creo que se hizo un muy buen trabajo. Pero en paralelo, cuando estábamos trabajando en esto, empezamos a descubrir que la inteligencia artificial se acelera, los avances en inteligencia artificial generativa, en particular en el mundo de las imágenes, estaban avanzando muy rápidamente. Pero debo decir que el CEO de Freepik, que es uno de los fundadores, es un tipo muy visionario. Y entonces desde muy temprano dijo, a ver, aquí no hay opción. Tenemos que entender lo que la inteligencia artificial significa en nuestra industria. Creo que algo que ayudó es que justamente en este proceso de rebranding también era un proceso de posicionamiento y llegamos incluso a definir la visión y la misión de Freepik cuando estábamos haciendo este rebranding. Y eso nos permitió entender que el trabajo de Freepik no es ofrecer imágenes de archivo, imágenes de stock, ilustraciones. Ese no es la razón por la que Freepik está para ayudar a los diseñadores a poder diseñar mejor y más rápido, para poder expresar el poder de sus ideas, que es lo que decía el posicionamiento de Freepik. Entonces, cuando partes de ahí, pues ya no importa si son fotos de stock, si son prompts, si son imágenes generadas con una inteligencia artificial, en lo que te centras en cómo podemos ayudar a que la gente pueda diseñar más rápido y mejor.
Y es lo que decíamos al principio sobre la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no se vuelve tu estrategia, se vuelve la herramienta. Entonces, vamos a ver cómo podemos echar mano de esta nueva tecnología para seguir haciendo lo que nosotros hacemos para los usuarios mejor que cualquier otro. Y esa ha sido como la misión de Freepik en los últimos 18 meses. Esto es muy interesante porque deja clara la importancia de, esto suena también muy teórico, ¿no? Lo de misión, visión y valores, ¿no? Seguramente, porque al final son esas frases que se tatúan en una empresa y a las que se acude en caso de duda, ¿no? Es decir, que si la misión hubiese sido queremos ser el mejor stock de fotos del mundo, llegará la inteligencia artificial y en caso de duda dirías, no, nuestra misión es ser el mejor stock, así que eso no es nuestra batalla, lo nuestro es mejor stock, mejor stock, mejor stock. Cuando das ese pasito atrás más profundo de no es stock, sino a mi cliente lo que quiero es ayudarle a diseñar mejor y más rápido, al final un stock es un camino entre otros, ¿no? Es decir, en esa misión podría ser, me monto Photoshop perfectamente. Me monto un coworking en el que les ayudo, formación, es decir, entran muchos campos más amplios que el puro stock, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Y creo que fue afortunado en ese sentido que estábamos llevando a cabo este rebranding que nos llevó a cuestionar y a definir todo. Y por otro lado, que debo decir que el equipo directivo de Freepik tiene mucha claridad. Entonces convirtieron este posicionamiento y esta misión y visión en el faro. Y pues en los proyectos de inteligencia artificial, la pregunta era esa. ¿Esto ayuda a que la gente pueda diseñar más rápido y mejor? ¿Sí o no? Pues esto sí va. Y algunas ideas que eran muy, muy interesantes, brillantes algunas, se dejan de lado porque no es lo que tiene como visión, ¿no? Sí es cierto que yo en algún momento, una cosa que me hacía pensar era la suerte que a veces hay que tener, ¿no? Porque, me explico. Esto, en el fondo, y aquí igual me atrevo demasiado, ¿no? Tuvo la fortuna de que esta innovación de este asunto, esta disrupción de la inteligencia artificial, la pilló con cash, ¿no? Es decir, tenía inversión en caja fresca. Y esto, insisto, a lo mejor te mete un lío y no, ya lo digo yo. Seguramente si no tuviese esa inversión fresca de hace poco, no habría podido permitirse un cambio tan fuerte y estas inversiones que al final, oye, la compra ¿no? Te tiene que pillar con dinero en caja. Si no, al final serías un stock de fotos que dice, me están adelantando por la derecha y necesito 10 millones para ponerme al día. ¿Quién le va a dar dinero cuando ya ha pasado esto para que se ponga al día, ¿no? Seguramente lo invertirías en los dos que están en el garaje empezando de cero, ¿no? Tuvo de algún modo un poco la fortuna de ya tener el dinero en caja y poder, oye, sin duda tener la visión, pero visión con dinero en caja te da más posibilidades que sin él, ¿no? Pues sí. Lo único que yo te diría, Rubén, es que una adquisición como Magnifique, claro que se necesita tener dinero en caja, pero se necesitan muchas otras cosas también, ¿sabes? Creo que ahí hay una sinergia muy natural entre Freepik y Magnifique, pero también entre los founders de Magnifique. Exacto, creo que eso también es muy valioso, que tenían una visión en común y que, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. ¿Qué crees que va a ser Freepik en 1-2 años? ¿No? Porque de ese origen, ¿no? De, oye, entre comillas, y simplificando, stock de fotos para diseñadores, ahora parece que se estuviese convirtiendo en una herramienta de inteligencia artificial para edición de fotos, básicamente, ¿no? Pues herramienta y recursos, las dos cosas, porque a veces necesitas la herramienta y a veces necesitas los recursos y a veces necesitas usar ambas. Necesitas un recurso para empezar y luego una herramienta para refinar, pero no, nuevamente, el foco no está en ser la mejor herramienta de edición de fotos o de creación de imágenes. Es la mejor herramienta para alguien que necesita crear un diseño y que pueda diseñarlo rápido y de buena calidad. Eso sí me parece que es el foco y es lo que están haciendo, y ahora, digamos, yo lo veo desde fuera, pero yo confío en que van a tener mucho éxito. Creo que es gente muy inteligente, que sabe lo que está haciendo, que tiene mucha claridad y que tiene mucha pasión. O sea, hay gente allí en el equipo directivo de Freepik con mucha pasión por lo que hacen y entonces creo que sin duda les va a ir bien. Sin duda les va a ir bien y al final es buena noticia para el usuario.
porque creo que van a ofrecer a los usuarios soluciones que les van a poder ayudar a hacer mejor diseño, que al final de eso se trata, ¿no? ¿Y por qué mejor diseño? Porque lo que siempre decíamos en Pique es queremos que si alguien tiene una idea, la pueda expresar fácilmente, ¿no? No necesite ser un erudito para poder llegar a expresar visualmente esta idea que tienes en la cabeza, ¿no? Competencia de Canva, entonces. Bueno, en cierta medida sí, pues en cierta medida sí, ¿no? Pero es que esta industria se está moviendo mucho. Sí, sí. ¿Sabes? Canva es competencia hoy de Photoshop. Photoshop o Adobe es competencia de Getty, de Figma. Como que me parece que eso pasó con las redes sociales en algún momento. Empezaron todas como a copiarse. Pues sí, no sé si a copiarse necesariamente. Fagocitarse Pero sería como había como a gravitar hacia el mismo lugar, ¿no? Y después cada uno empezó a encontrar cuál era su onda. Y tal vez eso va a pasar ahora con la inteligencia artificial, porque lo que sí creo es que no está claro cuál va a ser el modelo de negocio en esta industria. Entonces, yo creo que por eso todos están gravitando y todos están intentando cubrir pues lo más que puedan para ver dónde va a estar el modelo de negocio. Va a ser muy interesante verlo, pero estoy seguro que siempre va a haber espacio en el mercado para compañías seguramente para compañías como Canva o Figma, que me parece que lo hacen muy bien y que se centran en ofrecer solución a su usuario, más que un desarrollo tecnológico, un producto, centrarse en el producto, sino centrarse en el usuario. Estaba cotillando la web de Flippic, ¿no? Y esto del foco en el usuario al final se huele, ¿no? Se nota en la web, en los copies, ¿no? En plan de fotos, vídeos, vectores y más contenido para darle vida a tus ideas, ¿no? Exacto. Herramientas gratuitas para potenciar tu creatividad. Es decir, como que enseguida se centra en que el que lo lea se sienta aludido. Millones de archivos listos para usar, lo que más te está gustando. Es decir, sin duda está siempre interpelando al usuario, ¿no? Así que sí, ahí queda claro lo que comentas. Y aún así, Carlos, te fuiste. ¿Qué pasó? En plan, ¿no estabas alineado con los objetivos nuevos de la inteligencia artificial? Cuéntame un poco por qué fue la decisión de abandonar. Pues fueron 2 años muy intensos. 2 años donde también la industria cambió, los objetivos cambiaron, la visión cambió y pues no sé, platicábamos mucho el CEO y yo y decidimos que era buen momento de un cambio, de una evolución para los dos. Yo tenía como esta inquietud de estar cerca del mundo de las ideas, del mundo de la creatividad, y entonces pues pensamos que era buen momento. Ahora estoy muy, muy ilusionado con este nuevo proyecto en el que estoy y creo que le ver muy bien, pero también creo que Credo, que es la agencia en la que estoy ahora, con gente que tiene una visión que me entusiasma mucho y que además han hecho las cosas muy bien. Entonces creo que fue buen momento para ambos. Me dices esto y lo que leo entre líneas, igual equivocadamente, es estabas más cómodo en esa etapa de cambio, del rebranding, de ver qué hay que hacer, que igual ahora que ya más o menos estaba claro, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? En plan de, prefiero algo que es como volver a las trincheras de la agencia, lo que al final te estaba llamando, ¿no? Pues sí, no sé, sí me ilusiona mucho volver a las trincheras de la agencia, pero sobre todo, siempre he sido una persona de ideas. Siempre es lo que, no sé, siempre he creído que la creatividad es un valor agregado que te ayuda a tener mejores resultados en cualquier ámbito. En el ámbito del e-commerce, en el ámbito de las marcas, en el ámbito del performance, en el ámbito de los negocios. Y entonces, pues a mí me gusta estar en un lugar donde pueda aportar creatividad, además de estrategia, ¿no? Que así he construido mi carrera, con muchos años dedicado a la creatividad, después muchos años dedicado a la estrategia y me gusta combinarlas. ¿Qué es Credo, esta agencia? No la tenía mapeada. ¿Son de aquí de España? ¿Son de México con presencia en España? Bueno. No, es una agencia española, está basada en Málaga. Son 3 socios y un equipo que llevan haciendo cosas muy buenas aquí. Y a mí lo que me sorprendió, porque para ellos es algo que se dio de manera muy natural, casi de manera orgánica, y a mí me sorprende mucho porque no he visto muchas propuestas como esta. Tienen un área de marketing, de publicidad muy potente, y después tienen un área de ingeniería también muy potente. Y entonces, para mí, la ingeniería
y la publicidad y la creatividad y el marketing se conjuntan muy bien. Y creo que por lo menos en el mundo de las agencias es algo que no se hace o no se hace mucho. Entonces a mí me parece que ofrecen esto que es muy poderoso y a mí fue lo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo puedes llevar a soluciones más allá de la publicidad para resolver briefs que parten desde una necesidad de marketing, ¿no? Entonces, eso te permite incluso llegar a ofrecer soluciones de producto, a crear nuevos productos, a crear nuevos servicios, en base a combinar las dos, y eso es algo que me parece que me hace mucha ilusión. Siempre desde la estrategia, ¿no? Siempre teniendo claro cuál es el objetivo y luego buscar la mejor manera de conseguir. Que al final de eso se trata la creatividad. La creatividad es simplemente encontrar distintas formas de resolver los mismos problemas, ¿no? Entonces, cuando tienes más herramientas, ¿no? Tienes tecnología, tienes ingeniería y tienes creatividad, pues te da mucho más herramientas para encontrar mejores soluciones. Claro, en esa mezcla entre la estrategia y la creatividad, a mí lo que me frustra un poco muchas veces está en este mundo agencia, ¿no? Que el cliente no sepa marcarte objetivos, ¿no? Es decir, ¿en qué eres bueno? Tú dame un reto y yo te propongo soluciones creativas para solucionarlo. Pero el tema está en cuando notas que el cliente, esa parte de marcar sus retos, sus objetivos, ¿no? Es decir, cuando se quedan en el quiero vender más, ¿no? Que es como, oh, vale. Por supuesto, Joe, por supuesto, todo el mundo quiere vender más, ¿no? Pero Sí. ¿cómo trabajar que el cliente entienda hacer buenos objetivos de marketing, ¿no? Sí, es un trabajo que requiere, es más un arte que una ciencia. Porque al final estás trabajando con seres humanos, ¿no? Y a mí es lo que me gusta del marketing. A mí el marketing me gusta porque parte de la premisa de entender al ser humano, entender cuáles son sus motivaciones para poder generar un cambio de comportamiento, ¿no? De ahí viene el marketing. Y el marketing empieza con los clientes, con los anunciantes. Creo que la experiencia que tengo de 10 años de estar del lado del anunciante, digamos, me puede ayudar. Para mí no hay una receta, no te puedo decir, oye, pues sigues este proceso, pero lo que es muy importante es que sea un trabajo en conjunto, que si el anunciante todavía no tiene claro el brief, cuáles son los objetivos, lo trabaje la agencia de la mano con él. ¿Cómo? Sentándose, entendiendo cuál es el mercado, entendiendo cuál es el producto, entendiendo el target, que casi siempre de ahí es donde vienen las soluciones, y entendiendo el negocio también, entendiendo cuáles son las necesidades que tiene el negocio, y entonces acordando una estrategia en conjunto. Pero eso es un trabajo que se hace sentado en una mesa 2-3 horas, a veces mediodía, revisando y haciendo una lluvia de ideas en conjunto. Eso leo de nuevo entre líneas y suena a se los hago yo y espero ver su cara donde veo, vale, es he verbalizado algo que ha provocado una reacción buena. No, de verdad que no, de verdad creo que es bien importante que el anunciante sea el dueño del brief, ¿sabes? Claro, la agencia puede ayudar mucho, pero que por lo menos el anunciante sienta que es suyo, ¿sabes? Que para mí ese te diría que es el secreto, que el anunciante diga ese es mi brief, no es el brief de la agencia, ¿sabes? Y por eso creo en sentarte con él a hacerlo, para que los dos se sientan corresponsables de ese brief. Entendido. Penúltima. Ahora tú que llevas estos 2 años seguramente metidísimo, ¿no?, en la parte de la inteligencia artificial y todo lo que está cambiando y lo que puede estar provocando, ¿qué crees que va a pasar, ¿no? Incluso llevado a lo que vas a hacer. Es decir, estamos en esta etapa de disrupción en la que está claro que, como decíamos, todo está moviendo mucho, pero que ¿cómo crees que acabará afectando la inteligencia artificial hasta a cuestiones de estrategia y creativas como puede ser las que nos dediquemos habitualmente de la parte de marketing, ¿no? Es decir, ¿cómo ves nuestra profesión a 3-5 años vista? No lo sé, muy diferente, seguramente, o sea, estoy seguro que muy diferente, pero ¿dónde vamos a estar en 3 años? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es cuál es el camino que vamos a seguir. No sé a dónde nos va a llevar ese camino, pero lo que yo creo es que el camino que vamos a seguir es un camino que hemos visto cuando hay innovaciones tecnológicas tan importantes como es la inteligencia artificial y como
y cómo ha habido otras en la web 2.0, los ordenadores en su momento, la imprenta hace cientos de años, cuando el ser humano, como lo primero es lo que estamos viviendo en este momento, nos alarmamos, pensamos que el mundo va a cambiar por completo de un día a otro. Hay dos tipos de personas normalmente, las que se resisten y voltean la cara a otro lado y dicen, eso no es para mí, no quiero saber nada, o ojalá que lo cancelen porque eso es dañino para los seres humanos, y hay otras personas que quieren abrazarlo y que quieren ser los primeros y que quieren estar en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Y bueno, claro que entre estos dos grupos habemos muchas personas en medio, ¿no? Pero como que hay estos dos polos. Y eso, bueno, es lo que estamos viviendo hoy. Después, creo que hay un momento como de desencanto, en el que todo lo que pensamos que iba a cambiar de un día a otro, tal vez no está cambiando tan rápido como esperábamos. En el que nos damos cuenta, en el caso de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es una herramienta nuevamente, pero no debe dictar la estrategia, no es un fin en sí mismo. Y entonces es cuando empezamos a entender la herramienta y empezamos a ver cómo le podemos sacar provecho. Y claro, lo que sí es que toda la gente que critica, mira, ya viste ese video que hicieron con inteligencia artificial, te fijas cómo esas sombras están todas fuera de lugar, o fíjate que ese personaje después ya no se parece. No es consistente. Mismo. Exacto, no es consistente, tal. Tienen razón, hoy está así, pero eso no significa que en 6 meses o en un año eso no esté resuelto. Entonces, todavía no llega la inteligencia artificial generativa en particular a donde mucha gente quiere que llegue. Pero lo que queda claro es que va a llegar ahí. Claro, hay cosas que tardarán 6 meses, hay cosas que tal vez tardarán 2 o 5 años en llegar a donde, pero entonces tenemos este tiempo de transición, eso es un tiempo de transición. Pero pues por supuesto que así como hoy no podemos pensar al marketing sin internet, pues ya no podemos pensar al marketing sin inteligencia artificial. Entonces hay que asumir eso. Lo que sí creo es que esto también implica que el valor de lo que no sucede en el ordenador, el valor de lo que no puede resolver un algoritmo, también yo creo que va a aumentar. La intuición, las conexiones emocionales, la humanidad detrás de una idea, eso también creo que va a tener más valor y que tiene un espacio. Incluso te diría, hoy que estamos todos obsesionados por generar imágenes con inteligencia artificial, yo creo que hay una gran oportunidad para aquellos que generan imágenes o contenido de manera artesanal. Creo que es inevitable que cuando hay una tendencia hay una contratendencia. Entonces, cuando todos estamos llenando las pantallas de imágenes generadas con inteligencia artificial y este estilo Midjourney, todo el mundo quiere hacer cosas con ese estilo, con esa plástica, digamos, pues entonces hay una oportunidad de que alguien regrese a usar la acuarela o usar el óleo o usar la madera y destacar. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver, pero perdón que no puedo contestarte, pero está moviéndose demasiado rápido. Entiendo, y esta ya es la última, que esto significa que si además la agencia en la que entras ahora, Credo, está en Málaga, se queda usted en Málaga, contento no está prevista por ahora la vuelta a Ciudad de México, ¿no? No, por ahora no. Por ahora no. La verdad es que estamos muy contentos en España, en particular muy contentos en Málaga. Tengo una familia que pues todas mis decisiones tengo que considerarlos a ellos. Entonces, sí, y la verdad que estamos muy contentos. Málaga es un lugar donde están sucediendo muchas cosas, además. Hay una movida tecnológica y de startups y muy, muy, muy interesante. Y luego hay como estos dos polos, la parte de Málaga donde está toda esta parte de tecnología, de startups, mucho emprendedor haciendo cosas interesantes, y luego como más hacia el oeste están llegando cada vez más inversores, gente que fueron fundadores de empresas y que ya hicieron un éxito o que han crecido sus startups y ya son scale-ups y tal, y que están llegando a vivir a esta región, ¿no? Más hacia Marbella, tal vez, hacia esa zona, y entonces como que se están conectando estos dos mundos y creo que van a suceder
cosas muy interesantes. Entonces es un buen lugar para estar también. Qué bueno. Pues Carlos Cantú, de verdad, muchísimas gracias por acercarte al podcast de Marketing Funnels para contarnos todo esto. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Rubén. La verdad que lo disfruté mucho. Espero que la gente también lo haya disfrutado. Un abrazo. Un abrazo. Aquí lo dejamos. Recuerda que puedes participar activamente en este podcast mandándonos tus audios, tus dudas, tus comentarios al teléfono +34 694 495 230. Dale para atrás si no lo has pillado. Y si no te atreves por audio, puedes hacerlo por escrito al email podcast@marketing4ecommerce.net. Tienes los mejores artículos sobre el sector en nuestra web, en marketing4ecommerce.net. Si te interesa el ecosistema LATAM de México, tenemos otro podcast específico con nuestro super Juan Rodríguez. Busca Marketing for E-Commerce México. Y no te olvides de suscribirte a este podcast. Si ya lo estás, déjanos tus 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.